Señor. Gracias, Rey, Señor, por el cuidado que tú tienes para con nosotros. Aún mientras estemos en este sitio de la tierra, Señor, en este lugar, tú preparas alimento perecedero y tú nos guardas. Tú eres bueno, tú eres fiel y tus misericordias cada mañana florecen, aleluya. Reprendemos toda potestad y todo gobernador de tiniebla que quiera venir en contra del conocimiento de tu palabra. Le atamos y le mandamos al abismo en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo mora en este lugar y hace vallado de fuego alrededor de tu casa, Señor. Por eso estamos más que agradecidos y te damos las gracias y bendecimos el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Gracias, Rey. Aleluya. Mire, hermano, estamos estudiando las 3 pruebas de la iglesia al final de los tiempos. Mire que son tiempos que nosotros estamos viviendo y que son tiempos sumamente peligrosos. En eso hemos estado insistiendo. En la prédica pasada hicimos 2 afirmaciones contundentes. La primera, que la iglesia y el creyente que pase estas 3 pruebas será arrebatado o raptado. El que no pase estas 3 pruebas será dejado atrás. Segunda, que la única manera de pasar estas pruebas es con la palabra de Dios. Y para ello hay que permanecer en dicha palabra, guardándola, viviéndola y en obediencia absoluta. En la prédica pasada iniciamos con la prueba de la fe y hablamos de 2 tipos de fe. Uno, la fe corruptible, la fe apóstata, la fe materialista que se ha predicado y se ha enseñado durante décadas en toda esta región del Caribe, en Colombia y muchas partes del mundo. 2, la fe bíblica, que es la fe para salvación, la fe incorruptible, la certeza y la convicción de lo que se espera respecto a las cosas eternas. Hasta allí era el contexto en el que nosotros nos movíamos la vez pasada, es decir, el miércoles pasado. Pero esta noche vamos a seguir con la prueba de la fe que debe pasar la iglesia de Jesucristo, la iglesia santa, para poder ser arrebatada. Así pues que nos vamos con la primera prueba, la prueba de la fe. En la prédica pasada dijimos que la fe bíblica es la fe genuina y caracterizamos a esta fe genuina de la siguiente manera. 1, es la fe que se fundamenta totalmente sobre la palabra de Dios, no es por obra ni es por señales. Palabra de Dios, no por obras, no por señales. Los apóstatas piden señales. La iglesia santa no anda pidiendo señales. Entra a la fe y practica santidad. De tal manera que yo quiero recordarle a usted, hermano, hermana, que antes de que Israel saliera de Egipto, sinónimo de mundo, recibió mandamientos específicos sobre la Pascua. Yo quiero que recordemos este evento. Y esto correspondió a la palabra de salvación que Dios le estaba dando a su pueblo, de cuyo cumplimiento, hermano, hermana, dependería su vida. Acuérdese usted de la muerte de los primogénitos, a quien no hiciera lo que decía la palabra, y dice que llegaría a Egipto y que solamente la sangre del cordero, que estaba puesta en los dinteles de las puertas, impediría que esta muerte entrara a la casa de los israelitas, aleluya, en la tierra de Gosén. Yo quiero que tú vayas conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12. Búscalo, por favor.
Éxodo 12, versículo 1. Éxodo 12, 1. Cuando lo tengas, me regalas un amén. ¿Quién dijo amén? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mire cómo dice que Dios le habló al siervo Moisés y le habló al siervo Aarón en la tierra de Egipto. Y esto fue antes del último juicio, hermano, hermana, que enviaría sobre sus habitantes con la muerte de los primogénitos. ¿Y qué estaba haciendo el Señor aquí? Estaba señalando, hermano, el juicio sobre el Dios para ellos, que era Faraón. El Dios era un hombre que gobernaba y que tenía poder en lo que respecta al mundo. Y dice la palabra de Dios que la instrucción que el Señor le dio al siervo Moisés era que le hablara a toda la congregación de Israel sobre la celebración de la Pascua. ¿Y qué significaba la celebración de la Pascua? Me pregunto. Simbolizaba la muerte de Cristo, que es la verdadera Pascua. ¿Amén o no amén? Que es la verdadera Pascua. El pueblo de Israel obedeció toda la palabra que el Señor le dio a través de su siervo Moisés. Y efectivamente, hermano, hermana, causó un efecto. Porque miren que cuando pasó la muerte por la tierra de Egipto, esta no tocó a ninguno del pueblo israelita. Lee conmigo Éxodo, ahí mismo, no te vayas, Éxodo 12, 23. Regálame un amén cuando lo tengas. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Está leyendo conmigo? Hermano, esta palabra de vida sobre la Pascua, el Señor la dio para 3 tiempos a Israel. Israel, como su pueblo, debía de obedecerla. Porque la palabra es para obedecerla, hermano. La palabra es para obedecerla. Para el tiempo en que estaba en Egipto como requisito, escuche, para permanecer con vida, pero también para poder salir de Egipto. Lee conmigo ahí, no te vayas del libro de Éxodo ni del capítulo 12. Busca el versículo 21. Leo a favor tuyo. Éxodo 12, 21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Mire usted, hermano, que en este tiempo Israel creyó todo lo que el Señor le dijo.
Esto es muy importante. Le creyó, hermano. Le creyó lo que el Señor estaba diciendo y eso hizo. ¿Saben? Tuvo fe en ese momento. Y yo quiero que usted lea con cuidado posteriormente en su casa y vea cómo puede observar la evidencia en el fruto. Porque, hermano, la fe no es un fenómeno oral. La fe debe producir fruto. ¿Quién dijo amén? Debe producir fruto. En la evidencia. Y es que hicieron todo lo que el Señor les dijo a través del siervo Moisés y guardaron su vida para luego poder salir de esa tierra que no les pertenecía. Esa tierra extraña, esa tierra de esclavitud. Ellos debían de salir ahí, debían de salir, ir a libertad. El Señor los iba a libertar a través de Moisés. Éxodo 12:50, por favor. Éxodo 12:50 dice: así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y dice el versículo 51, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Aleluya. Hermano, el pueblo le creyó al Señor. Y cuando nosotros decimos creer, es creer totalmente, no creer a medias. Porque este pueblo le apremiaba salir de Egipto, no soportaba la esclavitud. Y había sido una servidumbre tan terrible, hermano, tan terrible, que ya ellos estaban en agonía. Tanto tiempo de esclavitud, estoy hablando de 430 años. Y dice la palabra que fueron como 600,000 hombres, sin contar a los niños. Es bueno que usted retenga esa cifra para que se haga una idea. 600,000 es bastante. Iban a caminar. No tenían transporte, no tenían nada. Iban a caminar. Y mire usted que el pueblo de Israel vio entonces las maravillas que el Señor hizo cuando cumplió el juicio de la muerte de los primogénitos. Porque eso no iba a tocar al pueblo de Israel, sino al pueblo que estaba esclavizando, al pueblo natural, al pueblo del mundo. Cuando salieron, dice la palabra que salieron con oro de Egipto. Y dice la palabra también que el Señor los sacó y puso una columna de fuego y la nube, y cuando se abrió el mar rojo, por el cual pasaron en seco, y cuando vieron caer a Faraón y su ejército en el mar que ya ellos acababan de pasar por la abertura y por el estrecho por donde el Señor les colocó como una especie de puente para que ellos pasaran, y creyó el faraón que podía hacer lo mismo y pasar por donde ellos estaban pasando, y se les vino el mar y se les vino toda esa torrente de agua y quedaron debajo del mar. La pregunta que yo me hago en esta noche es si ellos mantuvieron la fe y la obediencia después que salieron de Egipto. Y tú sabes que la respuesta es no. Ellos no la mantuvieron. Porque dice la palabra que fue una fe fugaz. Porque cuando llegó la hora de la prueba, mire usted, la hora de la tribulación, la hora de la angustia, enseguida empezaron a murmurar, dice la palabra. ¿Contra quién murmuraban? Murmuraban contra Moisés, pero también murmuraban esencialmente contra el Señor. Éxodo 13:1, por favor, búscalo. Éxodo 13:1.
¿Lo tienes? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y dice el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Está equivocado el... Éxodo 16:1, ¿no? Y dice el versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Qué era lo que estaba reflexionando y qué era lo que estaba pensando este pueblo? Estaba pensando en la comida que perece. Al creyente le puede pasar esto, hermano, hermana. Mire, recién se convierte alguien y cree en su corazón en el Señor, pero se le pueden olvidar los milagros poderosos que hizo el Señor para convertir el alma, su alma. La gente cuando recibe al Señor no está pensando en el milagro maravilloso de cómo fue que abrió el corazón y cómo fue que se produjo la conversión. El creyente no piensa en eso normalmente. Bueno, el que tiene la conversión genuina sabe y es agradecido y levanta la mano y hace acción de gracia. Pero normalmente el creyente cree que ahí no hubo ningún milagro. Tremendo milagro cuando se produce una conversión, hermano. Si la iglesia reflexionara un poco más en esto, se daría cuenta que no es tan sencillo el asunto y que la obra la hace toda la hace el Señor. El Espíritu Santo allí trabajando, hermano, con una cosa tan tremenda, un amor tan tremendo, y hace impacto en ese corazón. No es sino que abre un alguito del corazón. Hay corazones que ni se abren totalmente. Se le puede olvidar la obra de redención que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hermano, es decir, se le olvida la Pascua. Yo quiero que hagamos esta relación. Se le olvida la Pascua. Es decir, la muerte de Cristo, porque la Pascua es la muerte de Cristo. Y esto puede ocurrir cuando llega una prueba, cuando llega una tribulación. Se nos olvida la muerte en la cruz del Calvario. Porque esa es la Pascua, hermano. Cristo es la Pascua. Se cumple la Pascua en Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Quién dijo amén? Amén. Aleluya. De tal manera que la fe basada en la palabra de Dios es la fe que da fruto. Yo quiero reiterar que una fe sin fruto no tiene sentido. Y quiero ahora resumirte los 4 tipos de fe para que tú tomes nota, basándome en la parábola del sembrador. Porque, como les dije hace unos minutos, la fe viene por el oír la palabra. Por tanto, hermano, la fe depende totalmente de la palabra de Dios. Escuche, totalmente de la palabra de Dios. Todo tipo de fe que esté fuera de la palabra de Dios es una fe que no es para salvación ni eternidad, hermano. Yo quiero que usted reciba eso. De cómo yo recibo la palabra de Dios, de la manera como yo la reciba, entonces la entiendo, entonces la asimilo, entonces la guardo en este estuche que es el corazón. Entonces me apropio de ella, la aplico, la vivo y la disfruto, hermano. Porque cuando la palabra es aplicable a nuestra vida y damos los primeros pasos y sentimos que estamos aplicando la palabra, que la estamos viviendo, hermano, ese gozo que usted experimenta
no es cualquier cosa. Se siente empoderado con el Señor. Se siente que el Señor está en usted. Y hay otra cosa que es recíproca. Y se siente que usted está en el Señor también. Son las dos cosas, hermano. Va y viene. El Señor está en usted y usted está en el Señor. Hermano, no cabe un tercero. Hay una relación poderosa entre usted y el Señor. Y bueno, esa es la aspiración que tenemos nosotros, de que cada uno de ustedes esté en esa guerra diaria. Es una guerra que usted tiene, de usted estar en esa intimidad. Hay una intimidad donde no cabe un tercero. Es usted y el Señor. Y el Señor está viendo todo, está observando todo, y todo lo que le ocurre a usted, el Señor lo está viendo, hermano. Es un escenario tan cerquitica donde el Señor ve todo lo que le está ocurriendo. Yo le hablé de cuatro características de la fe, basándome en la parábola del sembrador. Así pues que voy a enunciárselas. Tome nota de esto, hermano, es muy importante. 1, la fe emocional, la fe falsa, la fe de al lado del camino. Estamos en la parábola del sembrador. Voy a repetir. 1, son 4. La fe emocional, la fe falsa, la fe de al lado del camino. Mire usted que es la fe fugaz. Del feligrés que oye la palabra, pero al dejarla al lado del camino, no entiende entonces el objetivo de la palabra, que es la salvación del infierno. ¿Usted cree que el diablo dice, voy a dejar que la reciban y yo me quedo acá quieto? El diablo tiene un papel fundamental en su vida perversa y mala. Y es que desde el principio en que el hombre fue instaurado en el Edén, el diablo fue contra la palabra y no ha dejado de guerrear contra la palabra. El diablo se sabe la palabra y la recita. Usted ve ese poco de apóstatas recitando versículos, y cuando se siembran a hablar con alguien, empiezan a hablar de la palabra. Cuando usted se quiera quitar a un apóstata de encima, ¿sabe qué le va a decir? ¿De qué vale que te las sepas si es que Satanás se la sabe y está condenado? Si no la vives, ¿de qué te sirve? Un apóstata se queda quietecito cuando tú le digas, ¿de qué vale que te la sepas si no la vives? De nada, hermano. Yo quiero que noten cómo dice aquí que no alcanzó a creer la persona porque desechó la palabra. Es decir, que nosotros podemos tener buenas intenciones, llegar a la iglesia y recibir la palabra, pero tenemos que estar muy apercibidos, porque el diablo también viene a quitarla, que viene a arrebatarla. Y usted pregunta que por qué, porque ese es su papel. Porque el diablo sabe que la palabra produce fe y la fe produce salvación. ¿Me siguió, hermano? Aleluya. Segunda, la fe pasajera, la fe de los pedregales. La fe pasajera, la fe de los pedregales. Tome nota, por favor. Esta fe es la que tiene la persona que oye la palabra, pero en el momento en que tiene una tribulación, entonces la fe se desvanece. Una dificultad, un problema. Se esfuma. También es una fe emocional. Esta del pedregal. Esta era la fe que vivía el pueblo de Israel. Pues como vimos antes, hermano, mi hermana, cuando tuvieron hambre, murmuraron del Señor y decían, ay, ese poco de sopa y esa carne tan deliciosa que dejamos allá atrás. Y vinieron estos a hacernos caminar por aquí, por el desierto, y a que nos muriéramos de hambre.
Obviamente que estaban pensando con la carne y estaban pensando en el pan que perece, porque no veían más allá. Lucas 8:13, lee conmigo. Lucas 8:13. ¿Lo tienes? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, subraye, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se aparta. Este es como ya un poco más complejo. Porque estos sí terminan creyendo por un tiempo. La prueba o una dificultad o una tribulación los aparta. 3. La fe apóstata, la fe de los espinos. La fe apóstata, la fe de los espinos. ¿Cuál es esta? Hermano, esta es la fe que tiene la persona que oye la palabra, pero después se aparta de la palabra, se va al mundo. Resulta que el mundo le llama más la atención. Resulta que el mundo le parece seductor. Resulta que el mundo es como un espejito que lo llama y le dice, hey, ven para acá. ¿Sabes de lo que te estás perdiendo? Mira, acá en el mundo puedes tener cosas grandes, preciosas. Acá en el mundo puedes tener dinero. Mira cómo esos muchachos que juegan por ahí por la calle, de un día a otro los cogen en una escuela de fútbol y después se vuelven famosos y van al Real Madrid. Y después tienen millones. Y todas las firmas esas del mundo los solicitan y son famosos y se tatúan y la gente los toma como ídolos. Pero bien endemoniados que están y tienen bastante dinero y no saben qué hacer con dinero. Y después, pasado el tiempo, porque es una carrera tan efímera, de 8 o 10 o 12 años, entre los 20 y los 30 años, y después cuando ya tienen 35 o 40 años que ya no pueden jugar, entonces el diablo los arrincona, algunos se vuelven locos, no saben qué hacer con tanto dinero, algunos terminan así, por allí, mal. Algunos terminan presos, otros cogen el camino de la mafia, otros cogen el camino del narcotráfico y terminan presos. En eso terminan esos ídolos que construye el mundo. Son ídolos efímeros y son demoníacos. ¿Cómo un hijo de Dios puede estar mirando para allá? Así como un pastor que estaba predicando, justificando que el fútbol era de Dios. Lo que es de Dios son, lo que el Señor permite son los deportes. Pero lo que hay detrás de eso, hermano, presta atención, porque lo que hay detrás de eso es bien tremendo. El diablo tiene una fábrica. Y el que no entienda eso, no ha entendido la palabra, ni practica santidad. Usted descubre eso y se horroriza, hermano. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Es la fe apóstata? ¿La fe de los espinos? La persona escucha la palabra, se aparta de la palabra y se va al mundo. Y le parece el mundo tan interesante. No podía ir a los desfiles del carnaval, ya puede ir. Son tan fanáticos ellos, se quedan ahí en la iglesia, se van el que para retiros. Parecen monjes,
Yo iba ahí, pero ya no quiero ir. Eso no es conmigo. Así, hermano. Y el mundo empieza a seducirlo y dice, qué interesante todo esto. Y ya después, cuando ya la fiesta del reinado de los gays, entonces dice, y ve todo eso hermoso. Yo he contado varias veces aquí que un vecino me contó esta historia. Él se fue a mirar, y que para ver por curiosidad, y se llevó al hijo que estaba pequeño. Y el hijo vio el desfile y empezó a aplaudir y quería tocarlos y todo eso. Y él desesperado agarrando el pelado, no sabía qué hacer. Ah, pero si tuviste que lo llevaste, tú no le estás enseñando. ¿De qué es que te estás quejando? Pues eso es lo que tú estás cultivando. Hermano, ¿sabes qué son los hijos? Son el fiel retrato de nosotros. Yo quiero que usted reciba eso. Porque a veces creemos que los hijos son diferentes a nosotros. Ese es lo que tú eduques y la forma como tú los dirijas, eso es el producto tuyo. Si tú quieres ver quién eres tú, mírate en tus hijos. Yo quiero que lo hagas, que hagas el experimento, porque el Señor no se equivoca en la palabra. Por eso es que tenemos responsabilidad con ellos. Responsabilidad. Así tengamos libre albedrío. Dice la palabra de Dios que si lo educamos desde pequeño con la palabra, ya un grande, aunque se aparten, volverán. ¿Quién dijo amén? Así, la palabra no se equivoca, hermano. Y mire esto. Yo quiero que usted vaya a Lucas 8:14. Mire lo que dice. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué ahoga la palabra? Los afanes. Quiero un ejemplo. A la iglesia sí puedo llegar tarde, pero al trabajo no. ¿Cómo le parece? Tremendo afán cuando vas para el trabajo y entonces hay un trancón. Tremenda, te desesperas, te angustias y todo. Va a la iglesia, puedo llegar tarde, no hay problema. Porque para el hombre hay que ser correcto, pero para el Señor no. Ahora usted pudiera decir, bueno, ese no es el problema es de calidad de tiempo. Sí, pero es las motivaciones del corazón. Miren cómo dice que yéndose, es decir, los que abandonan la palabra se van del evangelio. Yo tengo un vecino que el Señor le hizo un tremendo milagro, tenía cáncer. Y un día le dije, ¿sabes, siervito? Yo te invito, vamos para que vayas a escuchar la palabra. Tremendo milagro que te hizo el Señor. Y me dijo, ¿a mí? ¿A mí? Yo no recuerdo que me haya hecho ningún milagro. A mí me contaron esa historia y yo fui donde él, así, con una inocencia tremenda. Me dijo, no. ¿Cuál nada? Pues los milagros ni las señales certifican salvación. ¿A cuánta gente no pueden recibir milagros y se apartan? ¿Y cuánta gente el diablo no les hace milagro por un rato y después otra vez caen en lo mismo y se mueren y se van al infierno? Porque así como Faraón buscó los brujos y los brujos hacían parecido a lo que el Señor hacía a través de Moisés, pues eso es una realidad. Hay demonios, hay potestades, hay gobernadores de tinieblas. Todas estas cosas son reales. ¿Quién te dice que no? Y hay gente que dice que necesito un favorcito tuyo, demonio tal, y hablan hasta con el demonio. Pues si el mundo espiritual es real, y ustedes saben que el mundo espiritual es real. Dice que se van del evangelio, son ahogados por el engaño del mundo, los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Yo voy a convertirme cuando tenga 70 años. Ahora quiero disfrutar. Necesito desesperadamente disfrutar. Ahora que estoy en la flor de la juventud,
puedo hacer esto, sacan la cuenta como si fueran dioses y creen que son dueños de la vida. La vida es del Señor. Y un joven no piensa que se puede morir. Esa es la verdad. Pero fíjese que no tiene nada seguro. Porque como somos peregrinos, nada hay seguro aquí, ni nada tenemos. Ni siquiera la vida es de nosotros, es del Señor. Y el Señor la quita, lo que es de Él lo quita cuando Él quiere. Porque Él lo creó. ¿Amén o no amén? Él lo creó. Soberanía del Señor. Y nosotros creemos que somos dueños de algo. Tú no tienes nada, apréndete esto. Y todo lo que está aquí es pasajero. Y si tú no has creído en esto, en la palabra que lo dice, pues créelo de ahora para que no lo tengas que creer posteriormente y te sientas abrumado. Todo se va a quemar. ¿Quién lo dijo el Señor a través del apóstol Pedro? Y está casi que sucede eso. Está cerquita. 4, la fe con fruto, la fe fructífera. Esta sí es la fe verdadera. Es la que permanece cuando se guarda la palabra. Aquí le hemos llamado la fe dura. Hermano, la que se mantiene firme a pesar de los ataques desmesurados del diablo que amenaza con comerse la semilla. A pesar de los ataques de la carne, de las emociones, de los sentimientos, a pesar de los ataques del mundo, con sus espejismos de materialismo, porque todo lo que el mundo te está presentando es puro espejismo, no es la realidad real. Lo que es, no es, y lo que es, no es. Riqueza, poder, reconocimientos, etc. Eso es por un rato, hermano. Y esa es gloria de hombre. Nosotros aquí estamos hablando de la gloria del Rey. Y tenemos que inscribirnos dentro de la gloria del Rey porque estamos asistiendo al reino de los cielos. Desde aquí, hermano, desde aquí, esta es la plataforma. La plataforma es la iglesia. Esta fe fructífera, mi hermano, mi hermana, es la que no se manifiesta de boca. Escuche lo que le voy a decir. Esta fe fructífera es la que no se manifiesta de labios, diciendo, hablando, sino que es la fe con obras. Escuche bien, con fruto. Y mire que el siervo Santiago dijo que la fe sin obra es muerta, refiriéndose a que no basta con decir que yo creo en Dios. Ah, sí. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Pero su manifestación y su comportamiento está diciendo lo contrario. Yo creo en Cristo. Yo creo en el Evangelio, hermano, y yo voy a la iglesia. Debe haber una evidencia para que eso sea verdad. Y la evidencia es la obediencia a la palabra del Señor. Por eso los estatutos deben ser guardados en el corazón. La obediencia a Dios, hermano, la santidad. Mira lo que dice Santiago 2:17. Quiero que la busques y la leas conmigo esta palabra. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Santiago dice también, los demonios creen. También los demonios creen. El demonio sabe, cuando lo van a sacar, chilla. Dice, ¿qué quieres conmigo? ¿Por qué vas a hacer eso? Hermano, esta palabra a usted le debe de parecer dura.
Pero los demonios creen que Dios existe. Escuche esto. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios. Yo quiero que usted recuerde que cuando Jesús vino por primera vez, le decían estos demonios: ¿qué tienes con nosotros? Jesús, Hijo de Dios. Usted puede buscar en su casa Mateo 8:29. Pero también le decían: Jesús Nazareno, sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24, lo puedes leer en casa. De tal manera que los demonios creen en Jesús, mis amados. Saben que Jesús es Dios. Y creen en la palabra de Dios porque ellos saben que ella proviene de nuestro Dios. ¿O usted por qué cree, hermano, que con la palabra echamos fuera de los demonios? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué cuando le leemos la palabra a un demonio que está por ahí infiltrado en la columna, en cualquier parte, en cualquier intersticio de cualquier ser humano, por qué creen que ellos tiemblan? Ellos saben que en el nombre de Jesús tienen que salir. Cuando hay santidad, cuando el cuerpo es santo. Pero así los demonios crean en Dios, tengan la certeza de que Jesús es Dios y que la Biblia es la palabra de Dios. Así crean esto, hermanos, los demonios están condenados. Esa es la reflexión, están condenados. Y si tienen algún tipo de poder, es porque tú diste la abertura para que ellos entraran a tu vida y ejercitaran poder. Pero si tú cierras puertas y practicas santidad, ellos no tienen poder sobre tu vida. ¿Quién me dijo amén? Esa es la realidad espiritual de nosotros, hermano. ¿Por qué el Señor está mandando que cerramos las puertas? Los portillos. ¿Por qué? Porque el Señor sabe en su sabiduría que el diablo no puede hacer nada con la vida de sus hijos. Los demonios no tienen redención, aleluya, porque no guardaron la palabra cuando ellos eran ángeles. Yo quiero que te grabes esto. No guardaron la palabra cuando ellos eran ángeles. ¿Qué hicieron estos ángeles? Desecharon la palabra de Dios. Se levantaron contra Dios, no obedecieron la palabra de Dios y por eso cayeron. Porque todo el que salía de la palabra de Dios cae. ¿Usted me siguió? Póngale la firma, hermano. Que si nosotros lo que nos puede sostener en este tiempo que falta es la palabra de Dios. Por eso es que Satanás viene a robarla de aquí, del cuerpo, viene a robarla del púlpito, mete lo que no es. ¿Y cuántas veces yo no le he dicho que cuando se esté predicando algo que no sea, que digan, que hablen, que griten? Es necesario que exhorten al pastor. Yo quiero que miren cómo Santiago compara a los que dicen que creen en Dios. Mire esta reflexión. A los que dicen que creen en Dios con estos demonios. Tremenda comparación. Yo creo en Dios y Santiago lo está comparando con este tipo de demonios que son los ángeles caídos. ¿Sabe quiénes son? Esta comparación, los apóstatas. Hoy en día los apóstatas usan el nombre de Dios, piden aplausos y supuestas alabanzas a Jesús, a la gente, a la gran multitud, hermano, que lo sigue. Yo le aseguro que hay un poco de gente que a este Jesús Adrián y a este Marcos William, a toda esta gente, lo siguen como hombres, les gusta lo que ellos hacen. Porque si se fijaran exactamente en la palabra, sabrían que están equivocados. ¿Quién dice amén? Hermanos, lo siguen. Y este tipo de apóstatas usan la palabra de Dios en sus prédicas, en sus campañas. Pero mire que todos estos apóstatas están perdidos en el infierno, hermano. Y dice, pero pastor no tiene misericordia. No, la palabra me dice que están perdidos, hermano.
No obedecen a la palabra de Dios. No exaltan al Señor, sino que se exaltan a sí mismos. Son amadores de sí mismos. Estos apóstatas son como los demonios que creen, pero están condenados. ¿Usted me está siguiendo? Hermano, el fruto malo de estos apóstatas muestran que no son hijos de Dios. No predican, no viven la palabra de Dios. No guardan la palabra de Dios. Por tanto, no aman al Señor, hermanos, porque dice que si le amamos, debemos de guardar su palabra. Aquí no hay ningún equívoco. Ellos no son nuestros hermanos. Ellos no guardan la palabra. Déjese de ser usted tan democrático. Es que mi hermano en la fe. No son tus hermanos. Ten mucho cuidado, porque se infiltran y termina, la cosa es tan seductora que terminan viendo las cosas como que muy chéveres. Oye, me parece que sí, que hay unas cosas buenas que hace. Hermano, el fruto malo no da nunca nada bueno. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Para que nosotros no nos confundamos y terminemos nosotros perdidos también. Todo el que tiene su mirada puesta en esta tierra no tiene la fe fructífera, escuche. Por eso que no podemos estar apegados a esto, hermano. Por muy bien que nos vaya. Sino que tiene la fe pasajera, la fe apóstata, escuche, la de los espinos. Todo el que anhele las cosas del mundo tiene esta fe materialista. Y es una fe infructuosa, escuche, infructuosa. Todo aquel que no anhele fervientemente, hermano, ya voy a terminar, que el Señor Jesús venga por su iglesia, porque mire, esta es una de las cosas más terribles que le está pasando a los pastores. No quieren predicar de esto, o no lo saben, o sí lo saben y no les conviene, porque es que están muy bien, es que están recibiendo mucho diezmo, es que les está creciendo la iglesia, es que tienen multitud de personas, es que tienen no sé cuántos seguidores, 10,000, 20,000, 30,000 por Instagram, y eso produce dinero. Y le cae dinero a la izquierda y a la derecha. Así como los narcotraficantes que ganan millones y millones de la noche a la mañana. Así, hermano. Tienen una fe infructuosa, una fe efímera, una fe pasajera, emocional. Es decir, no tienen verdadera fe. Allí el apóstata. La fe fructífera, hermano, lo manifestó a Abraham, la fe fructífera. Por lo que fue llamado el padre de la fe. La fe fructífera es la fe a las promesas eternas. ¿Usted cree que la iglesia aquí está para otra cosa, hermano, que la salvación? Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que son payasos. Los que predican que te va a ir bien, que estás bendecido, prosperado en victoria. Pura palabrería. Puro engaño, hermano, para quitarle el dinero a la gente. Viven del otro, del desinformado, del que no tiene idea de lo que le están hablando. Son doble hijos del diablo. Son asesinos de almas. Así le parezca duro lo que le estoy diciendo. La fe fructífera es la fe de las promesas eternas, de la salvación del infierno en Cristo, hermano. Lo demás no es verdadera fe, se lo digo. Por ello es que el apóstol Santiago habla de la fe con obras de Abraham. Santiago capítulo 2 versículo 21 dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Te pregunto, ¿cuál era la fe de Abraham entonces? Pues ya hemos dicho que el siervo Abraham
creyó, hermano, en el ofrecimiento de la eternidad, en el ofrecimiento de la tierra nueva, de la nueva Jerusalén, hermano, de una descendencia santa, escucha, por la eternidad, como estrellas a perpetuidad, eternidad. Por eso el Señor lo sacó de la tienda. ¿Usted me está siguiendo? Lo sacó de la tienda, hermano. Y le dijo que mirara el cielo y contara, si podía contar, las estrellas que estaba viendo. La fe de Abraham estaba puesta en la resurrección de los muertos, escuche, porque sabía que la única manera, hermano, de obtener las promesas eternas es que su cuerpo resucitara y fuera glorificado un día. ¿Abraham entendió esto? La fe de Abraham estaba puesta en la resurrección de Isaac. Si Dios permitía, hermano, que lo sacrificara, porque se le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia. ¿Amén o no amén? ¿Cuál descendencia? Pregunto yo. Pues la que vio en el cielo con todas las estrellas que no podía contar. Hebreos 11, 17, búscalo, por favor. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Cómo se ha olvidado la iglesia de la fe fructífera? Qué cosa tan tremenda. Se olvidó de esta fe, hermano. ¿Cómo ha reemplazado la iglesia la fe de eternidad y para la eternidad por la fe efímera? Qué cosa tan descabellada. La fe emocional, la fe infructuosa, la fe de pedregales, la fe de espinos, la fe apóstata, la fe corruptible, hermano. Mire qué cambio tan abrumador. La prueba de la fe, muchas iglesias no la están pasando. Están atorados, están atrancados. Muchas la han perdido. Y yo les digo, hermano, que por ello no hay fuego por la venida del Señor. Vaya a la redonda y pregunte quién está predicando de la venida del Señor. No lo creen, no les interesa creerlo. El corazón de ellos está frío. No arden con la noticia de que el Señor está a la puerta, de que la redención está cerca, de que la adopción de nuestro cuerpo está a punto de acontecer. Hermano, ¿cómo va a arder un corazón, le pregunto, con el clamor de la venida del Señor si no tiene fe? ¿Cómo va a arder? Si carece de fe. ¿Cómo pueden tener fe si no tienen la palabra de Dios? Si la han reemplazado por palabra de hombre. ¿De qué habla la palabra del hombre? Habla del mundo. El hombre habla del mundo. El hombre no tiene otra cosa de qué hablar. Habla de lo terrenal. El hombre habla de lo efímero. Habla de lo pasajero. Habla de lo material. Habla de lo corruptible. Pero la palabra, hermano del Dios vivo, con esto quiero terminar, habla de la nueva Jerusalén. Habla de los cielos nuevos, de la tierra nueva. Habla de lo eterno, de lo inconmovible, de lo glorioso, de lo incorruptible. Porque déjame decirte que Dios es eterno. Dios es glorioso, es inmutable, es incorruptible. El Rey en el que nosotros hemos creído, hermano y hermana, no es hombre,
es el creador. Y el hombre del mundo ha creído que lo puede anular diciendo que no existe, que no hay tal. Dice la palabra de Dios, necio, necio, necio. Que no hagamos nosotros el papel de necios. Que sepamos que esta palabra es verdad. El día que dejemos de creer que esta palabra es verdad, el diablo está ganando tiempo y propósitos en la vida de nosotros. Aún le digo algo más fuerte, hermano. El diablo sabe que esta palabra ya lo juzgó, pero que esta palabra es sinónimo de redención de todo aquel que la reciba y la viva. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, ministra, Señor. Oh, tú eres bueno y tú eres fiel, Padre. Gracias. Oh, tus misericordias son nuevas, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque nos estabas hablando esta noche, Rey. Oh, Señor, qué bueno que nos recuerdes por dónde vamos, cómo estamos. Oh, Señor, fortalece nuestra fe, Señor. Aviva el fuego de tu espíritu en nuestro espíritu. Llénanos de ti cada día más, Señor. Que tu palabra nunca falte en este lugar, Señor. Estamos esperándote. Nuestra fe cada día crece, sabiendo que tus promesas están a la puerta, Rey. Oh, Señor, ayúdanos a un Padre sabiendo tú nuestras debilidades, Señor. Pero tú nos has dejado armas poderosas en Cristo Jesús. La fe. Aleluya. Rudimento del Hijo de Dios. El creer, Señor, 100% de que tú eres un Dios de verdad, un Dios vivo. La tumba está vacía. Yo lo creo, Señor, yo lo creo. Yo lo creo que no vamos a quedar así. Yo lo creo que tú nos vas a levantar. Yo lo creo, Rey. Yo sé, Señor, que nos vas a levantar pronto. Esto no resiste tanto, Señor. El pecado y la inmundicia ha llegado a tu nariz, Rey. Y ya no estamos bajo precepto de señales. Ya las leímos. Lo que necesitamos es que tú vengas, Señor. Está escrito en los cielos el día que vas a venir. Estamos esperando. Pero mientras tú vienes, nos metemos en tu paciencia y esperamos. Pero tú dices que debemos estar preparados. Hacemos parte de esas 5 vírgenes sensatas. Esas que se prepararon. El Espíritu Santo les ardía. Tenían zarza ardiente. Tenían fuego. Tenían el Espíritu Santo ahí ardiéndoles en el corazón. Esas tuvieron suficiente aceite. Esas fueron las que entraron. Las otras quedaron fuera. Sabían el tiempo. Pero se durmieron. No se prepararon. Conocían lo que las otras conocían, pero no se prepararon. Y tú estás preparando tu cuerpo. Gracias por eso, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Señor, derrama más fe, Señor. Yo la pido en esta noche, Rey. Ayúdanos. Tú eres el origen de la fe, el proporcionador de la fe. Aleluya. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.